Claro. A ver, Jorge Sanz, que... experto en el sistema eléctrico y es presidente de la Comisión de Expertos sobre Escenarios de Transición Energética, grupo que se creó en 2017 con el objetivo de asesorar al Gobierno en materia de política energética. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Risto. Buenas tardes a todos. A ver, ¿estábamos avisados? Bueno, déjame hacer una aclaración sobre algo que habéis dicho que no es correcto. Vale. La última palabra sobre qué tecnologías de generación funcionan cada día y en cada hora la tiene Red Eléctrica. El operador del mercado hace una casación inicial, hace lo que se llama la programación, eligiendo las tecnologías más baratas, pero le envía la programación a Red Eléctrica y se entra en la fase de restricciones técnicas. Y Red Eléctrica tiene la capacidad de modificar la programación del mercado precisamente para garantizar el suministro. O sea que la última decisión la tiene Red Eléctrica. Es el último filtro en el que ya se decide cuáles van a ser las necesidades de electricidad. Exactamente. Decide quién funciona y además decide cuándo pueden hacer las paradas programadas para recargar combustible, para hacer los mantenimientos. No se puede hacer una parada si no es con el permiso de Red Eléctrica, excepto, obviamente, si es una parada sobrevenida, si es un accidente, una turbina que no arranca o que se estropea, eso evidentemente no se puede comunicar porque no se sabe. Pero la última palabra sobre programación, mejor dicho, sobre despacho, porque la palabra técnica es el despacho. El despacho lo decide Red Eléctrica y las paradas programadas las decide Red Eléctrica. ¿Vale? Pues queda anotadísimo eso porque efectivamente añade todavía mayor responsabilidad en toda esta crisis. Jorge, estábamos avisados. A ver, hay documentos por escrito, los habéis comentado, que esto podía ocurrir. Lo que no tenemos es información sobre lo que ha ocurrido ahora. La información oficial que se nos ha dado es poco clarificadora. Yo, si queréis, puedo aportaros una posible explicación a lo que ha ocurrido con la poca información que tenemos, que se entiende perfectamente. Venga. Entonces, se trata de que Red Eléctrica explique que esto no es cierto. Lo poco que sabemos, fijaos, es que han desaparecido 15 gigavatios de generación de forma simultánea. A ver, en primer lugar, la generación no desaparece, la energía ni se crea ni se destruye, y mucho menos 15 gigavatios de golpe. Lo que sí puede haber pasado es que se hayan desacoplado simultáneamente 15 gigavatios de la red. Hombre, si fuera una sola central, os diría, la turbina se ha estropeado, no ha arrancado, es una avería, pero 15 gigavatios no se les estropea la turbina a la vez. Si 15 gigavatios se desacoplan simultáneamente de la red eléctrica es porque hay una razón común que les hace desacoplarse y no puede ser otra que una sobretensión en la red de transporte. Esta es la hipótesis más probable, al 99,9%, lo cual ya señala Red Eléctrica, porque como habéis dicho, Jorge, Red Eléctrica... espera un momentito, para que lo entendamos todos. Existe un protocolo dentro de nuestro funcionamiento eléctrico, que el otro día lo explicaba Morales de la Hora, que por cierto estaré luego, que era el protocolo este N-1, ¿no? O sea, que cuando una falla, el resto de subestaciones acuden para paliar esa ausencia en el sistema. ¿Esto es así? No es de exactamente. El criterio N-1 que lo aplica Red Eléctrica es: tenemos que ser capaces de funcionar incluso si nos falla una central, incluso si nos falla una línea. Es decir, todo está pensado para que falle una, pero si fallan 10, no. Claro, o sea, si Entonces, hubiera fallado hay una... un criterio de seguridad y eso es de lo del N-1. Si hubiera fallado una línea, no habría pasado lo que ha pasado. No, si falla una no habría pasado lo que ha pasado. Ahora, dejadme que os explique lo que creo que ha pasado. Venga. A ver, lo que explica que se desconecten 15 gigas a la vez, de forma simultánea, es una sobretensión en la red de transporte. Ya sabes que la red de transporte va a 400.000 voltios. Si la tensión empieza a subir, hay sobretensión. Si empieza a bajar, respecto de 400.000 voltios, hay infratensión. Las centrales de generación, cuando se desconectan, es porque hay sobretensión por encima de un umbral, porque una sobretensión se carga las turbinas o se carga los paneles solares. Igual que si hay una sobretensión en nuestra casa, rompe, se estropea los electrodomésticos. Entonces, las instalaciones de generación están preparadas de forma automática para que si el nivel de tensión supera un cierto umbral, una determinada sobretensión, automáticamente se desconectan, porque si no el problema es peor, es que se rompen las turbinas. Entonces, la investigación que va a hacer el gobierno es que ha habido un desacoplamiento por sobretensión. Esto es lo más verosímil. Además, no es el primer día que hay sobretensión. Habréis leído la noticia de la refinería de Cartagena, de los trenes de alta velocidad. Es decir, ya llevábamos varios días con este problema. Ahora, ¿qué es sobretensión? ¿Por qué se produce sobretensión en la red de transporte? Cuando se produce sobretensión es porque hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda de electricidad.
En concreto, porque la oferta supera la demanda. De hecho, si hubiera más demanda que oferta, sería al revés, habría infratensión. En este caso, lo que había era sobretensión, porque se han desconectado las instalaciones de generación. Había más oferta que demanda. Es una de las obligaciones y una de las misiones de red eléctrica evitar sobretensiones en la red de transporte. Y además tiene instrumentos a su disposición. Es lo que se llaman los servicios de balance. Sí. ¿Quiénes dan servicios de balance? Las instalaciones de generación firme. Las firmes, no las no firmes. ¿Cuáles son las firmes? Espera. La hidráulica y el gas. ¿Cuáles son las no firmes? La eólica y la solar fotovoltaica. ¿Por qué son no firmes? Porque dependen del viento y del sol. Exacto. Mientras que las hidráulicas tienen agua en los embalses y el gas está almacenado en la red de gasoductos. Todo apunta a una mala gestión por parte de Red Eléctrica. ¿Y por qué? Porque despachó, era su última decisión, despachó más generación no firme de la que debía y demasiada poca firme que tendría que haber estado. Entonces se produce un exceso de oferta, demasiada producción, va a acudir a la generación firme que le puede resolver el problema, la hidráulica y el gas, y resulta que apenas la había programado, apenas había despachado hidráulica y gas. Había 18 gigas fotovoltaicos, 3 gigas hidráulicos y 1 giga de gas. Entonces no tenía margen para reducir oferta porque apenas la había despachado. ¿Qué lleva a nivel técnico a despachar un desequilibrio entre generación firme y no firme de tal magnitud que se asumen esos riesgos? Eso es lo increíble. Entonces, todo una pregunta, Jorge, ¿de qué manera se despacha normalmente esa generación? O sea, ¿existe un histórico, entiendo? ¿Existe una previsión también en base a la meteorología? ¿De qué manera se decide cuánta se despacha en firme y en no firme? A ver, primero se hace la casación en el mercado. Entonces, en el mercado se decide cuál es la más barata y se eligen de más barata a más cara hasta cubrir la demanda. Entonces, ese programa, que se llama el Programa Diario Básico de Funcionamiento o Base de Funcionamiento, pasa a Red Eléctrica. Entonces, ahí Red Eléctrica entra en la fase que se ha llamado de restricciones técnicas. Entonces, lo que tiene que comprobar es que esa solución más barata es compatible con la red y además que es compatible con los criterios de seguridad necesarios para que no haya apagones. Ahí Red Eléctrica puede hacer lo que quiera, porque puede meter instalaciones, puede sacar instalaciones según su criterio, porque lo que prima es la seguridad. Entonces, uno de los criterios de seguridad es tener tecnología firme de respaldo para subir carga o bajar carga en función de los desequilibrios que te encuentres en tiempo real. Porque Red Eléctrica ha aprendido mucho sobre cómo estimar la demanda, pero no tiene la bola de cristal. Entonces, solo en tiempo real sabemos si nosotros hemos encendido o no, o hemos apagado la luz. Claro, en tiempo real aparecen desequilibrios y es ahí donde hay que resolverlos. Exacto. Por lo que dices, si te he entendido bien, y si no, corrígeme, ese desequilibrio entre firme y no firme no era tan habitual, que hubiera tanta diferencia entre demandar tanta no firme y tan poca firme. Efectivamente, este es el problema, es que se ha optado por un mix de tecnología entre firme y no firme que era enormemente arriesgado. Entonces, ante un desequilibrio de oferta, si no tienes hidráulica y no tienes gas, no lo vas a poder arreglar. Y entonces pasó lo que tenía que pasar. No tenía hidráulica a bajar, no tenía gas a bajar, la tensión siguió subiendo, la generación se desacopló para protegerse, para que no se quemaran las turbinas, y entonces pasamos de una sobretensión a una infratensión, claro, se desacopla, pasas de exceso de oferta o exceso de demanda, pero entonces ya no es gobernable el sistema. La tensión cae y arrastramos a Portugal y, bueno, no arrastramos a Francia porque le dio tiempo a desacoplarse, si no nos hubiéramos llevado a Francia y a algún país más. Para que luego diga Chicote que es fácil arreglarlo, lo que nos ha costado entender que esto me parece fascinante. Lo que ha pasado, no arreglarlo, lo que ha pasado. Pero esto, déjame de firme y no firme, esto es la primera vez que lo escucho. Y la casación, sí, la estructura de generación ese día, a esa hora la eólica y la fotovoltaica estaban generando de forma muy fuerte. Que son las no firmes. No se previeron, son las no firmes, son las que no tienen una generación eléctrica constante, que es otro de los problemas. Como no hay almacenamiento de energía, las renovables ahora mismo tenemos pequeños problemas coyunturales que se van a ir solucionando con el paso de los años. Y luego una falta de previsión y una sobretensión. Pero bueno, vamos a esperar ahora. Nos hablaron de 2 sucesos aislados que hemos ya hablado y justificado 100.000 veces, que eso no puede justificar una caída total del sistema. Hablábamos también de una sobretensión y vamos a ver cuando vengan los datos, porque los datos no son datos de milisegundos. ¿Cómo te suena la explicación que nos ha dado Jorge? Son 12 y 33.
¿Cómo te suena la explicación que nos ha dado Jorge? Esto es lo que llevamos comentando. Yo me alegro porque yo hay veces que no puedo hablar tan claro por mi posición. Claro. Bien. Entonces me alegro. Esto es lo que estamos valorando, como puede decir Jorge, pues dentro del sector, entre los expertos del sector. Ahora te das cuenta... Una cosa, Risto. ¿Quién despacha esa cantidad de energía? ¿Quién es el encargado o encargada de despachar? ¿Red Eléctrica? ¿Pero dentro? Red Eléctrica. Sí, sí. Y dentro Red Eléctrica es quien decide el mix. Es quien decide el mix. Dentro de Red Eléctrica, ¿quién es el responsable? Dentro de Red Eléctrica hay una parte que se dedica a las redes y otra parte que se llama la operación del sistema. Entonces, la operación del sistema, que es una unidad independiente, se dedica exclusivamente a esto, a garantizar el suministro. Entonces, te preciso, las solares y las eólicas no son firmes porque dependen de que haya sol y de que haya viento. Claro. De ahí su no firmeza. Las hidráulicas son firmes porque tienen agua en los embalses y el gas lo tienes en las tuberías. Entonces, dejadme apuntar una cosa más. Sí. Hay algo que confirma mi tesis y es que al día siguiente, o sea, el 29 de abril, con las mismas condiciones climatológicas, con la misma demanda, Red Eléctrica cambia radicalmente la estructura de generación. Divide por 2 la solar y hace crecer enormemente, 5 veces más de hidráulica, más del doble del gas y acopla grupos nucleares. Esta es la declaración de culpabilidad. Por eso dice la presidenta ahora, no va a volver a ocurrir. Claro, ya has aprendido del error, pero el error nos ha costado un 35,6... Uno dividido entre 365 veces el PIB español. Eso es lo que nos ha costado la lección de Pero cuidado que esto no puede tampoco caer, porque yo ya estoy cansado de explicarlo, una crítica al nuevo modelo energético español en el que hay que apostar firme por las renovables. Nos va a garantizar precios baratos, nos va a permitir cambiar la estructura económica del país. ¿Cómo se nota que te ganas la vida con ello? Fase 1... Cajigal es parte del problema y a la vez parte de la solución. Claro, aquí Cajigal, que no nos metamos con las renovables. No, pero es que hay que aclararlo. Ahora se ha demostrado con la crisis del gas que el sustento de la fantástica industria alemana se sustentaba en un gas muy barato. Nosotros vamos a tener electricidad barata producida por nosotros mismos. No vamos a tener pero en este mix de entre firme y no firme, aquí hay alguien que la ha cagado. Es una hipótesis, sí, yo sé que es una hipótesis, Jorge, pero es una hipótesis bastante plausible si al día siguiente ese mix cambia radicalmente y no vuelve a ocurrir. Nos hemos equipado con lo barato y lo barato sale caro. Podemos meter una variante más, Risto, podemos meter una variante más, si nos lo vamos a plantear todo, e incluso nos estamos planteando la vigencia de las nucleares, quizás hay que plantearse también el precio del mix energético, la subasta, ¿no? Los que me costes, parece tremendamente la electricidad injusto. a coste cero es una verdadera ruina para casi todas las tecnologías. Necesitamos seguir apostando por la conexión de nuevas instalaciones fotovoltaicas, eólicas, el bombeo. La nuclear no puede... el ciclo combinado después de inversiones millonarias... Luego te dejamos hacerte un anuncio, no te preocupes, pero vamos a ver... Sería un error terrible que estos lo quieran hacer pagar a las renovables. Las energías renovables son imprescindibles. Imprescindibles. O sea, Tú eres accionista de Cajigal, ¿no? ¿Esto qué está pasando aquí, hombre? No, yo fijaos con sentido común, pero si tienes una cosa que es el sol, que va a tardar muchísimo en agotarse y que te está dando energía prácticamente gratis, utilízalo, porque la alternativa es comprarle gas a Putin, que lo seguimos haciendo. Que balas a Israel no podíamos comprar, pero el gas se lo seguimos comprando a Putin porque los contratos están firmados o no sé qué. O seguimos quemando cosas en el año 2025 para generar energía, y eso es un disparate. Lo que hay que compensar, se tiene que mantener el ciclo combinado, no suprimirlas todas, y lo que sí que yo, desde mi modestísima opinión, no estoy de acuerdo en volver a la térmica, consumir una barbaridad, quemar carbón. Jorge quería volver a intervenir. Jorge, adelante. Sí, solo quería decir, estoy de acuerdo. O sea, aquí la discusión no es renovables sí o renovables no. Aquí la discusión es firmeza sí, o sea, el equilibrio de firmeza que se necesita. Recordad que la hidráulica es renovable y es firme. Sí, claro. Entonces, no estamos debatiendo entre renovables o no renovables. Lo que tiene que haber es un equilibrio entre lo firme y lo no firme, porque si necesitas recurrir a los servicios de balance, solo te lo pueden dar las instalaciones que son firmes. Oye, para terminar esta explicación, Jorge, que creo haber entendido, ¿a qué se podría deber esa extraña, vamos a decir, ese extraño despacho en el que otorgase tanta importancia a la no firme y tampoco a la firme? ¿A qué se podría deber? ¿Hay una explicación lógica que lo explique? Pues mira, a nivel técnico no tiene ningún sentido, porque los técnicos de Red Eléctrica tienen experiencia, llevan muchos años trabajando en esto, saben hacer la gestión y además no estamos en los años 40 en los que no había ordenadores. Es decir, ahora todo es muy fácil porque todo se puede gestionar en tiempo real. Entonces,
para mí la única explicación es que haya cambiado el criterio a la hora de decidir cómo se despacha y que en lugar de aplicar criterios técnicos se estén aplicando criterios políticos. Eso me lo explicaría. Pero esto es una pregunta que hay que hacer a Red Eléctrica. ¿Qué lleva a los técnicos de Red Eléctrica, que jamás, siempre han sido súper conservadores, siempre la garantía de suministro lo primero, a hacer una especie de experimento en el que apenas meten hidráulica y apenas meten gas? Es incomprensible, esto no es comprensible. Solo respondería para ti la lógica, que fuera una lógica política. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto. Sí, eso lo explicaría, es la única explicación que yo encuentro. Claro, porque de repente los técnicos de Red Eléctrica nos han vuelto locos. Quiero decir que de repente no pueden decir una mañana, oye, pues voy a hacerlo diferente, a ver qué pasa. Son compañeros nuestros, muchos conocemos a... Tienen prestigio mundial, muchos conocemos a mucha de la gente que está trabajando en Red Eléctrica, son súper profesionales, pero luego tienen una serie de directrices. Para cambiar la estructura de generación no te la pueden hacer los técnicos, eso tiene que venir desde muy arriba, y ya no de Red Eléctrica ni de Redella, podríamos pensar también directrices desde el gobierno. Y el problema que ha habido es de estructura de generación. No teníamos tecnologías de respaldo, teníamos días de atrás, hemos tenido horas que la generación de origen renovable cubría el 100% de la demanda. Y claro, eso genera unos desequilibrios dentro del sistema eléctrico que ha producido que una sobretensión, es que hablamos de sobretensión, es que la sobretensión en la infraestructura de Red Eléctrica en España en los 2 últimos años, más de la mitad de las infraestructuras, más de la mitad de los nudos tienen problemas. ¿Qué papel juegan en todo esto las privadas? Porque claro, o sea, aquí los operadores privados han sido señalados por el gobierno, y querría saber si pueden hacer algo en medio de este mix entre firme y no firme. Ellos pueden decidir algo. A ver, yo creo que el gobierno ha señalado a las empresas privadas para buscar una cabeza de turco, porque en el fondo el problema, como digo, es de criterios políticos aplicados en Red Eléctrica. Entonces, ahora mismo el único hecho que nos han comunicado es que ha habido una desaparición de 15 gigavatios de producción, de generación. De esa manera están señalando a las empresas como diciendo, son ellas las que han desaparecido. Pero lo que os he explicado es que no, es que la generación se desacopla simultáneamente y sobre todo en ese orden de magnitud de 15 gigavatios, que es enorme, por razones de seguridad, porque una sobretensión en la red se carga las turbinas. Imaginaos que nos cargamos 15 gigavatios o más, entonces el problema ya es estructural, ya no podemos arrancar el sistema porque nos hemos quedado sin turbinas. Entonces, bueno, mi opinión es esa. Y una cosa que quiero añadir a lo que he dicho antes. Lo que me hace pensar que priman los criterios políticos antes que los técnicos en Red Eléctrica es que cuando hablas con los técnicos de Red Eléctrica en privado, te dicen cosas que no pueden decir en público. Y te dicen, no lo puedo decir en público, pero, por ejemplo, la no extensión de vida de las nucleares, te lo dicen, es un disparate. Te lo dicen, es un disparate. Ponemos en riesgo innecesariamente el suministro, pero no lo puedo decir en público. Eso es una decisión política. Esa es una decisión política. Claro. No nucleares. Esa es la decisión política, que es completamente errónea, que te lo dirá cualquier técnico, pero como resulta que si apuestas por las nucleares se supone que vas a ser de derechas, y como nos gobiernan unos incompetentes, pues no hay energía nuclear. Fíjate lo que estamos diciendo aquí, en caso de que la hipótesis está, que, a ver, Jorge sabe muchísimo más que nosotros, o sea, no tenemos por qué pensar que no fuera así, pero en caso de que esta hipótesis se confirmase, al final estaríamos hablando de que una presunta decisión política podría haber llevado a pedir, a despachar, como decía Jorge, una cantidad desaforada de energía, vamos a decir, no firme, ¿no?, frente a la firme, con lo cual cualquier técnico que lleve ahí suficiente tiempo sabe que eso no se podría sostener, que eso a priori era, como tú has dicho, descabellado. Era muy arriesgado, es decir, podrían haberse salvado si no se hubieran equivocado en el equilibrio entre oferta y demanda. Es decir, despachan ese mix desequilibrado, pero la oferta y la demanda coinciden y no nos habríamos enterado. Pero como no coincidió, sobreestimaron la demanda, se equivocaron en la sobreestimación de la demanda, eso condujo al error. Entonces fue un cúmulo de errores, un despacho desproporcionado de energía no firme y una sobreestimación de la demanda. Eso es lo que condujo. ¿Hay algún precedente, Jorge, de un despacho similar al del lunes? Yo creo que no, vamos, yo no he visto nunca que hubiera un gigavatio o 3 gigavatios de hidráulica y 3 de gas casados. Pero bueno, no he mirado las estadísticas y la historia. ¿Qué decisión política puede tener que sea este desplazamiento? No lo entiendo. O sea, desde el gobierno, ¿por qué quieren que haya 8 de no firmes? O sea, no lo entiendo. Jorge. A ver, porque tú, si metes más solares, más eólicas, bates el récord de renovables.
te doy una posible explicación. Pero la hidráulica y la ¿no? gas no son renovables. Los precios... Bueno, Y baja hidráulica sí, ¿no? precio, ¿no, Jorge? Los precios los Y estamos bajamos tirando, estamos precio, haciendo ¿no? inviable muchas inversiones, que ese es uno de los problemas que está acarreando la Pero hay que apostar por la Por barata. eso yo planteaba que quizás, si nos lo vamos a replantear todo, y soy de las que considero que tenemos que ir piano en la decisión que tomemos sobre las nucleares, y soy de izquierda, chicote, así Sí, ya que está no tomada le la metas a decisión, eso. Susana. Bueno, y soy de izquierda, igual que el O sea, que tú alcalde que eres de está izquierdas, pidiendo, pero eres hay un sensata. alcalde socialista en Extremadura que está pidiendo que no se cierre la central nuclear y es socialista. Hombre, claro, porque da pero que trabajo a ya su- que estoy a su pero bueno, yo no comunidad. vivo allí y lo estoy diciendo que piano, pero que también quizás, Jorge, como aquí estamos hablando de precios y hemos tenido programas donde hemos debatido el precio, ¿no? Pues quizás es el momento también de debatir sobre la subasta, ¿no? Jorge. Es un tema diferente, Susana. Además, ese debate ya lo hemos tenido a raíz de la crisis de Ucrania y España lo perdió. Y lo perdió además con Pues lo voy a razón, seguir porque hay un diciendo. consenso, Susana, hay un consenso absoluto a nivel técnico, absoluto, de que el modelo marginalista de mercado eléctrico es el mejor. No lo cuestiona nadie a nivel técnico. Solo se Bueno, cuestiona a nivel político. Yo he Y se escuchado cuestiona a nivel muchas político. posiciones, yo he escuchado por- muchas posiciones en que resulta injusto, pero bueno, Pues ya te- respeto que minoritarias, soy, porque la soy Comisión a tu Europea lado, no a nos tu hizo lado soy caso. a tu lado, evidentemente. Bueno, no soy- de cualquier forma, no Me tengo la Jorge, tienes a misma tu información, disposición, pero- Nos has dado Susana, una me tienes a tu explicación. disposición para contarte cómo funciona el mercado marginalista. No, no, se lo Además, conozco me veo capaz de perfectamente. convencerte. Jorge, otro Pero día hablamos que- de eso, pero te agradezco muchísimo que nos has dado en este programa una explicación que yo, mira que me estoy empapando todos los programas que desde que ha ocurrido esto, yo no lo había escuchado en ningún sitio y me parece de lo más sensato que he escuchado en estos días. Así que muchísimas gracias, ¿Te das Jorge. cuenta? Porque soy fan de este Jorge Venga, Sanz. un saludo. Cuando queráis visto, me invitáis y os explico por qué el modelo tiene que ser marginalista. Un saludo a todos. Venga, gracias, un abrazo. Es como Cajigal, pero sin faltada. Bueno, no, No, o sea, lo ha me ha explicado parecido muy bien, interesantísimo. a nivel técnico entendible, él Sí. se puede tomar la libertad que a lo mejor otros en determinadas situaciones, dado nuestro puesto, no podemos hacer. De la sobretensión hablamos, de los dos hechos aislados que son incoherentes para la caída de un sistema peninsular total, un apagón total. También, ahí vamos a esperar horas a ver qué explicaciones se les da. La sobretensión ya hablamos, la capacidad de red, los nudos sobretensionados, las subestaciones de 132, líneas de alta tensión. Empezamos a tener un grave problema, pero que eso no es un problema estructural. Se soluciona. Nueva planificación de red eléctrica. Se tiene que aprobar en el Congreso. Es imperioso. Sin duda, sin duda. Pero escucha, lo que acaba de decir Jorge es que si él tiene razón, aquí ha habido una decisión más allá de lo técnico. Ningún técnico en sus cabales aprobaría ese mix de firme y no firme para el lunes. Los dispositivos de desconexión automática ante esta sobretensión ya los explicamos. Es Claro. que no fue desaparición. Y ahí sí que quien sea que no nos dediquemos a esto, puedes empezar a pedir responsabilidades. Oiga, ¿usted por qué cambió el criterio de cara al lunes? Y que nos den una explicación. Yo que tampoco entiendo el sentido que tendría que haber ese criterio sabiendo que Yo puede tampoco, existir yo el tampoco, riesgo de Marina. apagón. Yo tampoco, Marina, pero es una explicación plausible de lo que podría Sí, haber sí, pasado total, el pero lunes. que, Por porque eso me te- gustaría Y luego las entender razones- qué, qué sentido político tiene hacer esto, en plan, para decir el martes hemos conseguido batir el récord, es que tampoco... A ver o sea, cuál ¿quién, es el No lo plan sé. del malo, ¿quién te va a ¿no? decir Por eso enhorabuena, te- un ¿Y pino, una chapa? ¿Cuál es el, claro, ¿No? ¿cuál es el O sea, criterio? No, pero ¿cuál es el criterio para eliminar las Pero es nucleares? apostar, pero eso Pero es por eso apostar, te apostar decía por que en renovables. estos y días- o sea, primar a unas energías. O sea, la elección política es primar a unas energías sobre otras. Claro. Pero la ¿A ti te hidráulica gusta más también la- es renovable. Claro, la hidráulica también. Pero La es hidráulica firme, es ¿no? renovable, la Pero hidráulica es es constante, lo constante. único Un es momento, que es llega una constante. Sí, vamos. Pero te decía que cuando se sepa que se acabará sabiendo la decisión, es evidente que habrá responsabilidad de quién. Eso lo sabemos todos. Irá en función de quién haya tomado la decisión. Sí, Risto. pero yo una no cosa, creo, o sea, a ver, no el creo marco- porque además la sociedad española no va a permitir. Todo esto se ahorraría, nos ahorraríamos un tiempo precioso si el gobierno nos hubiera dado la explicación clara y convincente desde el principio. Pero Oiga, esto es lo que está pasando. Fíjate, ahí no Ya estoy de está. acuerdo El contigo. sector- Yo creo que